Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor. Estamos contentos, felices porque estamos, ¿verdad?, en la mejor disposición de alabar y exaltar el nombre del Señor. A todos mis hermanos en Cristo les mandamos un saludo en el nombre del Señor y esperamos que la gracia de Dios y la misericordia siempre esté en medio de nosotros. Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta hermosa mañana. En el capítulo 15 del libro de Lucas, en el versículo 8. Lucas capítulo 15, versículo 8. Voy a leer únicamente el versículo 8. Dice la escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la letra. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Vamos a hablar acerca del tema encontrando lo perdido. Es lo que vamos a ver a continuación. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Padre, por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, estén siempre en medio de nosotros. Que tu palabra, mi Dios, hable en nuestros corazones. Toca a cada uno, Señor, de los que estamos viendo este video, Padre, hasta donde se alcance, Señor, a mirar este video. Señor, a mis hermanos de la iglesia, de igual manera, Dios mío, bendícelos, que tu palabra haga el impacto en nuestras vidas, Señor. Padre, levantando al caído, Padre, sanando al enfermo, fortaleciendo al debilitado y dando victoria a aquel que se encuentra en derrota, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús es que te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema que vamos a considerar se llama o lleva como título Encontrando lo perdido. Muchas de las ocasiones se nos ha extraviado algo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí en lo particular me ha pasado. Quizás alguna cosa de valor, quizás alguna cosa pequeña, pero se nos ha extraviado en nuestra casa, en nuestro carro, y definitivamente estamos, ¿verdad?, desesperados por encontrarla. Y buscamos por aquí, buscamos por allá, y en ocasiones podemos encontrarla y en ocasiones no la encontramos. Yo sé que a usted le ha pasado eso. Pero en esta hermosa mañana vamos a hablar acerca de lo que es el trasfondo de esta parábola. En el capítulo 15 del libro de Lucas encontramos 3 parábolas importantes. La primera es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola es acerca del dracma o la parábola de la moneda perdida. Y la tercera parábola habla acerca de lo que es la parábola del hijo pródigo. Lo que vamos a considerar es la segunda parábola del capítulo 15 acerca de la parábola de la moneda perdida o el dracma. ¿Quién es el protagonista de esta hermosa parábola? La protagonista de esta hermosa parábola es una mujer que vamos a considerar un poquito más adelante. ¿Quién es el que representa a la mujer? ¿Y quién es el que representa el dracma? Que es algo muy importante. Bueno, quiero decirle que la mujer en esta parábola representa a Dios y el dracma perdida representa al hombre. Esta parábola Jesús se las mencionó a sus discípulos para darles a entender que cuando algún pecador se arrepiente, entra al reino de los cielos y hay fiesta. Estas 3 parábolas nos hablan acerca de lo que hace Dios en un corazón que no tiene la paz y que solamente Cristo puede dar. La salvación, que es importante para nuestras vidas. Vamos a ver el suceso de esta parábola. Dice el versículo 8, capítulo 15. Dice: ¿o qué mujer? Jesús le narra a los discípulos esta historia. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Dijimos que la mujer representa a Dios y que el dracma representa al hombre. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa
y busca con diligencia hasta encontrarla. Qué importante es esto. Vemos que la mujer tenía 10 dracmas, pero se le pierde una. Aquella mujer, al no tener la totalidad de esas 10 dracmas, se desespera, como tú y yo cuando perdemos, ¿verdad?, la totalidad que tenemos. Quizás el dinero completo para dar el abono del carro, la casa. Y si no tienes, ¿verdad?, la totalidad o el pago correcto, te falta, y si se te perdió, entonces estás desesperado. Aquella mujer tenía pues las 10 dracmas, pero le faltaba una. Esto nos da a entender un poquito también, me recuerda un poco de lo que habla la parábola acerca de la oveja perdida. Recuerda, hermano, cuando dice la Biblia que aquel pastor tenía 99 ovejas, pero se le pierde una. Y dice la historia que aquel pastor, ¿verdad?, deja las 99, va y busca la extraviada. Le suena algo muy familiar, es algo similar a lo que aquella mujer, ¿verdad?, le estaba dando importancia a ese dracma que se le había extraviado. Un dracma pesaba 3.6 gramos de plata. Para que usted me entienda un poquito, un dracma era el valor del salario de un jornalero, de una jornada. Era el salario de una jornada. Imagínense qué importante es esto. Tanto trabajo, tanto esfuerzo que aquella mujer había hecho durante toda esa semana, y en pocas palabras el cheque le había salido incompleto. Le faltaba aquel dinero para comprar o para pagar aquella deuda. Y aquella mujer estaba desesperada, buscando por aquí, buscando por allá, porque le faltaba ese dracma. Vamos a ver algunas actividades que aquella mujer hizo para poder encontrar esa dracma que se le había extraviado. Miren lo que dice la escritura en el versículo número 8. Primero dice que aquella mujer, dice que no enciende la lámpara. Primeramente aquella mujer encendió la lámpara para poder buscar lo que se le había perdido. Y luego la otra actividad, en el versículo 8 dice, y barre la casa. Empezó a buscarla por todos los rincones. Empezó, ¿verdad?, parte por parte. Quería encontrar aquella moneda que se le había extraviado. Y la tercera actividad es que busca con diligencia hasta encontrarla con diligencia. Con mucho cuidado estuvo observándola. Estas son las actividades que aquella mujer hizo porque tenía ese grande deseo de encontrarla. Aquel esfuerzo que hizo aquella mujer era impresionante para poder obtener lo que se le había extraviado. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Aquella mujer encontró el dracma que había extraviado con diligencia, con mucha paciencia. Lo hizo de tal manera que pudo encontrar con esfuerzo lo que había extraviado. Dice el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué importante es esta parábola para nosotros. Dijimos que la mujer representa a Dios, el dracma representa al hombre. El hombre se pierde, se extravía, y la mujer, que representa a Dios, busca con diligencia hasta que lo encuentra. Yo quiero que consideremos algunas preguntas importantes a través de esta parábola. La primera pregunta es, ¿era importante para aquella mujer lo que se le había perdido? Por supuesto, era muy importante. Usted hágase esas preguntas. ¿Es importante aquel dracma que aquella mujer se le había perdido? Por supuesto.
porque ella se esforzó para poder encontrarla. ¿Por qué? ¿No poseía las otras 9? Dijimos que aquella mujer tenía 10, pero si tenía 9, entonces, ¿para qué quería la otra? Si tenía más, si perdió una, tenía 9, pero ¿qué tan importante era para aquella mujer tener esa totalidad? Qué importante es para Dios que nosotros seamos encontrados por Él. Qué importante es que usted y yo seamos encontrados por ese Dios que nos creó, que nos hizo con un propósito en nuestras vidas. ¿A quiénes representa, pues? Aquella mujer, ¿a quienes representa? Representa a Dios, y el dracma representa al hombre. Ahora, ¿puede Dios gozarse cuando encuentra lo que ha perdido? Dios tiene los mismos sentimientos que tú y yo podemos tener, los sentimientos humanos. Dios se goza cuando nosotros nos gozamos. Dios se entristece cuando tú te pones triste. Dios tiene los mismos sentimientos. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 10. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y todavía el versículo 9 dice, y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Gozaos, Dios se goza. Cuando Dios encuentra lo que se ha perdido, Él se goza, así como tú y yo nos gozamos. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La pregunta es, si nosotros somos ese dracma, si nosotros somos esa moneda, para que mejor me entiendan, ¿qué clase de moneda te consideras tú? ¿Qué clase de dracma te consideras tú? Quizás te consideras algo que no tiene valor. Quizás tú te consideras, escúchame bien, quizás tú te consideras, no Dios, quizás tú te consideras como lo más bajo, lo más vil. Quizás tú digas, yo no tengo valor, yo no sirvo para nada. ¿Qué clase de moneda te consideras tú? Mira, Dios nos considera una moneda importante. Por eso Dios buscó hasta que nos encontró. Muchas de las ocasiones nos podemos sentir que estamos extraviados. Quizás tú puedes decir, me siento, pastor, como si estuviera extraviado, como aquella dracma, aquella moneda. Necesito ser encontrado por Dios. Mira, hay una ilustración importante acerca de un niño que hizo un barco. Y dice aquella ilustración que aquel niño tomó ese barco de madera, lo preparó, lo diseñó y dijo, para el próximo año que vayamos de vacaciones, lo voy a llevar porque quiero jugar con él en la playa. Aquel niño diseñó aquel barco precioso, lo pintó, le puso su nombre, le puso la fecha. Ansioso estaba el niño porque llegara el momento en que ellos fueran de vacaciones al mar. Y cuando llegó el día, empacó todo y se llevó el barquito para jugar con él en el mar. Y llegando allá al mar, lo que hizo fue sacar su barquito que había creado y empezó a jugar a la orilla del mar. Y cuando empezó a jugar a la orilla del mar, se gozaba aquel niño de ver aquel barquito que había fabricado con sus manos. Lo llevó casi todo el año para hacerlo. De repente vinieron unas olas grandes y empezaron a llevar al barquito hacia lo profundo del mar. De tal manera que el niño empezó a ver que el barquito se iba alejando de él poco a poco. Y aquel niño empezó a gritar, mi barquito se está extraviando, mi barquito se lo están llevando, las olas se lo están llevando a lo profundo de la mar. Y empezó a gritar y a decirle a los que estaban alrededor, papá, y gritaba desesperado, ayúdame, mi barquito se está extraviando. Cuando la gente se acercó para poder ayudar al niño, el barquito se hundió y ya no lo pudo observar. Aquel niño lloró, aquel niño estaba triste porque se había extraviado lo que él había fabricado con sus manos.
El papá lo agarró, lo tomó, lo trató de consolar y de esa manera regresaron ellos a su ciudad, en donde habían vacacionado. Y cuando el niño estaba en su hogar, estaba triste, se sentía solo, se sentía que algo le faltaba dentro de su corazón. Le faltaba la totalidad. Él había creado un barquito con mucha esperanza, con mucho ánimo, porque era una creación que él había fabricado. Para el siguiente año que iban a vacacionar, entonces se prepararon el papá, la familia, para ir de nuevo al mar. Y el niño estaba triste. Hizo otro barquito, intentaba hacer otro y no le quedaba como el primero que había creado. Hizo uno de una manera diferente, pero no le llenaba en su corazón. Había un vacío en su corazón. Y cuando agarró el barquito y se fueron a vacacionar, lo puso en el agua y no era lo mismo. Él tenía el recuerdo del primer barquito que había creado, que se le había extraviado. Y el papá lo miraba triste. Y para tratar de consolarlo, le dijo: hijo, te voy a llevar a un lugar en donde venden muchos artículos que puedes tú observar que tienen una representación de lo que es el mar. Y lo llevó a una tienda donde venden artículos. Y cuando el niño entró, empezó a observar todo lo que había ahí. Y de repente vio en el mostrador un barquito como el que él había fabricado. Y cuando lo vio, le dijo: papá, ese barquito es como el que yo hice. Es como el que yo fabriqué. Y le dijo: papá, ese es. Y el papá le dijo: hijo, es imposible. El barquito que tú hiciste el año pasado se hundió, se lo llevó el mar, las olas del mar se lo llevaron y por lo tanto lo perdiste. No, papá, yo sé que ese es el barquito que yo hice y lo elaboré, porque yo lo hice con una creatividad excelente. Y se acercó y le dijo al que estaba vendiendo ahí en el mostrador, le dijo: enséñame ese barquito es mío. Y aquel vendedor le dijo: ¿cómo dices tú que es tuyo? En la parte de abajo de ese barquito tiene la fecha y tiene mi nombre. Y aquel hombre, cuando sacó el barquito para enseñárselo a aquel niño, efectivamente, el papá no lo podía creer. El papá decía: ¿cómo es posible que el niño, mi hijo, pueda reconocer perfectamente el barco que él había hecho con sus manos? Y efectivamente agarró el barco y en la parte de abajo estaba la fecha y estaba el nombre, su propio nombre, que él lo había fabricado. Y se quedaron impresionados. Y le dijo aquel hombre, le dijo: ¿cuánto cuesta aquel barquito? Le dijo aquel vendedor: este barquito tiene precisamente una historia muy importante. Este barquito, el niño dice que es de él, pero este barquito, cuando viene gente y lo observa, dice: ese barquito tiene algo que llama la atención. Y yo le pregunto a la gente y la gente le dice: ¿por qué? Le digo a la gente dice: porque se ve que se hizo con mucho amor, con mucha paciencia. Esa es una historia importante que ese barquito representa, porque la gente cuando lo ve, ve una creación perfecta. Y la otra parte de la historia es que este barquito tiene un alto costo, cuesta tanto. Y aquel hombre le dijo, que el papá le dijo del niño, le dijo: ¿y por qué cuesta tanto? Dice: porque tiene su historia, déjeme contarle la historia. Dice: andaban unos pesqueros en el mar, de los que recogen cosas que se encuentran en el mar, artículos, peces que toman también, pescan, y artículos que se encuentran, cuando de repente vieron ese artículo maravilloso que brillaba en medio del mar. Era ese barquito. Los pesqueros vinieron y me lo vendieron, y yo aquí lo estoy revendiendo. Por eso es que tiene este costo tan elevado. Y el niño volteaba a ver al papá y le dijo: papá, yo quiero mi barquito, ese es mi barquito, papá.
Ese es mi barquito, yo lo crié, yo lo hice con mis manos, yo lo formé. Esa es la estructura que yo hice. Imagínense el papá viendo al niño desesperado y el papá dice, no importa, el precio que cueste el barco, yo lo pago. Y en ese momento aquel hombre pagó aquel barquito y cuando se lo entregó al niño, el niño lo agarró en sus brazos y entonces empezó a llorar y empezó a decir, este era mi barquito que había extraviado. Yo lo hice, pero se me había perdido. Ahora es doblemente mío porque lo he encontrado. Se me perdió, pero ahora lo he encontrado. Y entonces aquel niño tuvo mucha felicidad, tuvo mucho gozo porque había encontrado el barquito que se le había perdido. Quizás tú te encuentras como si estuvieras perdido. Quizás te encuentras tú quizás como aquel niño que se le ha extraviado algo. Y dices, deseo que alguien me encuentre, deseo que Dios me encuentre. Quizás a veces te faltan las ganas de vivir, quizás a veces te falta la alegría de poder tener paz dentro de tu corazón, las ganas de luchar, las ganas de poder decir me siento vivo. Quizás nos encontramos extraviados porque las olas nos han trasladado y nos han perdido, nos han alejado de Dios. ¿Qué es lo que te ha alejado de Dios últimamente? ¿Qué es lo que te ha alejado de Dios que te has perdido y te has sentido sin esperanza, sin valor? ¿Sabes una cosa importante? Dios en esta mañana te dice, yo vengo a encontrarte. Dios se está encontrando contigo en esta mañana. Dios se encuentra contigo. Dios ha dejado las 99 para en esta mañana buscarte a ti y encontrar ese dracma que se había extraviado, como aquella mujer lo encontró y cuando lo encontró se gozó ante la presencia de Dios. ¿Te gustaría, hermano, encontrarte con Dios? Yo sé que tú tienes a Dios en tu corazón, pero repito, en ocasiones nos sentimos como extraviados y perdidos, aún teniendo a Dios en nuestra vida, porque las olas del mundo nos llevan a la perdición. Acércate a Dios. Si alguien no conoce a Cristo que está viendo este video, quizás estás observando tú algún video en YouTube y de repente escuchaste esta predicación. No es coincidencia, es Dios que te está encontrando para que tú tengas la paz, el gozo que únicamente Dios puede dar para tu vida en esta hermosa mañana. ¿Te gustaría orar conmigo? Vamos a orar juntos ante la presencia de Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra. Señor, yo sé que tú estás tocando cada corazón, cada vida. Algunos de los que están escuchándonos, Señor, quizás se sienten extraviados, perdidos, sin rumbo por lo que está aconteciendo, Señor, hoy en el mundo con esta pandemia. Señor, pero tú vienes a encontrarte con ellos a través de tu palabra. Señor, si hubiera algún corazón, Dios, que no te conoce, toca, Señor, su vida para que haya fiesta, Señor, en el cielo. Porque un alma se arrepiente, Señor, y viene a ti con gozo y alegría, Dios. De igual manera, Dios, aquel hermano, aquel joven, aquel varón que se siente, Señor, como extraviado, que se siente triste, que se siente, Dios, sin rumbo, que se siente deprimido, que se siente solo, que se siente abandonado, que se siente, Señor, que no vale nada porque quizás tuvo un error, quizás fracasó, quizás te falló en alguna área, Señor, de su vida, y el diablo venga a su corazón y le diga, tú ya no tienes esperanza, tú ya no tienes valor, no sirves para nada. Dios, en esta hermosa mañana, Dios, yo te ruego que tú vengas a encontrarte, Señor, con ellos.
Toca la puerta, Padre, de su corazón. Querida persona, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Hermano, Dios toca la puerta de tu corazón en esta mañana y dice: yo quiero recuperarte, yo quiero encontrarte, yo quiero volver a hacer de ti lo que hice desde un principio. Dios te creó, Dios te formó, pero el mundo nos hizo que nos perdiéramos. Pero en esta mañana nos hemos encontrado con Dios. Lo que se había perdido ahora ha sido encontrado, y Dios nos ha encontrado porque en Cristo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga, hermano, en esta hermosa mañana.